La mujer del balcón. Desde hacía unas semanas, Lucía y Tomás notaban algo extraño cada noche. Siempre a la misma hora, pasadas las 2:30 de la madrugada, una figura aparecía en el balcón del edificio de enfrente. Inmóvil. Mirando hacia su ventana. Al principio pensaron que era una vecina insomne, una anciana quizá con hábitos extraños. Pero algo no encajaba, la figura no se movía, no pestañeaba. Y, lo más inquietante, parecía sonreír. La primera vez que Lucía la vio, despertó a Tomás entre susurros. «Hay alguien mirándonos», dijo. Él se levantó medio dormido y alcanzó a ver apenas una silueta. Le restó importancia. Alguna abuela demente que se quedó dormida afuera. Pero esa noche, la figura no desapareció. Y la siguiente, tampoco. La cuarta noche fue diferente. Lucía se despertó sin saber por qué. El reloj marcaba las 2:27 de la mañana, sentía un nudo en el estómago. Sin pensarlo demasiado, se levantó y fue hasta la ventana del living. Ya sabía lo que iba a ver, pero esa vez no estaba preparada. La anciana seguía allí, de pie en su balcón. Pero ahora, su cabeza estaba ladeada, como si intentara mirarla con más intensidad. Lucía tragó saliva. Cerró las cortinas con un movimiento brusco. Se quedó allí, de pie, inmóvil. Escuchó a Tomás levantarse detrás de ella. «¿Otra vez está ahí?», preguntó él, con voz ronca. «Sí, pero esta vez me está imitando». Tomás la miró sin entender. «¿Qué?». «Cuando me incliné hacia la izquierda, ella también lo hizo». Tomás suspiró. Caminó hasta la ventana y abrió un poco la cortina. La silueta seguía en el balcón, quieta. «No se mueve, Lu. Es tu mente jugándote una mala pasada». Lucía no respondió. No dijo que, mientras él dormía, había empezado a tener sueños con esa anciana. Siempre los mismos ojos apagados. Siempre esa sonrisa fija. Pasaron 3 noches más. La figura seguía allí, sin faltar una sola madrugada. Tomás decidió dejar de mirar. Se tapaba la cabeza con la almohada, murmurando que no quería alimentar la obsesión de Lucía. Pero Lucía ya casi no dormía. Pasaba las horas en silencio, sentada junto a la ventana, apenas separando la cortina para espiar. Una libreta sobre su regazo mostraba anotaciones desordenadas. 2:31, ladea la cabeza. 2:32, no parpadea. 2:35, alguien susurra mi nombre, ¿Tomás dormido? 2:40, me pareció que levantó la mano, saludar, señalarme. El 17 de abril, a las 2:43 de la mañana, Lucía escuchó un ruido seco en el pasillo del departamento. Como un golpe contra la pared. Saltó del sillón. Tomás seguía dormido, ajeno al sonido. Lucía caminó en puntas de pie, el corazón acelerado. Pegó el oído a la puerta del departamento. Nada. Silencio. Pero al mirar por la mirilla, notó algo que la hizo dar un paso atrás. Una sombra parada frente a la puerta. Alta. Inmóvil. Sin hacer ruido. La respiración se le cortó por completo. Dio un paso atrás. Otro. Hasta que el teléfono sonó. Un tono seco. Viejo. Lucía giró lentamente hacia el aparato, que estaba sobre la mesita del living. No tenían línea fija. Nunca habían tenido. Lucía dejó de ir al trabajo. No podía. Dormía de día, con el televisor encendido en volumen bajo, solo para que el silencio no la devorara. De noche, era esclava del balcón de enfrente. Tomás trataba de mantener las cosas normales. Preparaba café, hablaba de series, intentaba convencerla de salir. Pero ya ni siquiera discutían. Ella estaba en otro plano. Una tarde, mientras él estaba fuera, Lucía abrió su cuaderno. Las anotaciones eran cada vez más erráticas. Flechas, símbolos, palabras repetidas decenas de veces. En una hoja, había dibujado un rostro. A mano alzada. Torpe. Pero inquietante. El rostro de la anciana. No lo recordaba haber hecho. Esa noche, soñó con ella otra vez. Pero fue distinto. Estaba en su cocina, a oscuras, lavando platos.
Oía los cubiertos tintinear. Pero al mirar hacia el reflejo de la ventana, no estaba sola. La anciana estaba detrás. Sus ojos eran dos pozos secos. Su boca no se movía, pero Lucía escuchaba palabras dentro de su cabeza. Sus propias palabras, repetidas como un eco distorsionado. No duerme, no duerme, no duerme. Lucía se despertó empapada en sudor. Corrió al baño, temblando, y al encender la luz, lo vio. Su rostro, en el espejo, era el del dibujo. El mismo que había hecho. El mismo de la anciana. Gritó. Tomás entró corriendo, la abrazó, la sacudió. Lucía, mírame. ¿Estás bien? ¿Estás conmigo? Ella lo miró. El reflejo ya era el suyo. Pero algo dentro de ella ya se había roto. Clara llegó un miércoles por la tarde, con una bolsa llena de medialunas y una sonrisa forzada. ¿Estás flaca? ¿Lo estás comiendo algo?, dijo, mirando de reojo el desorden en la sala. Lucía se encogió de hombros. A veces me olvido. ¿Te olvidas de comer? Clara dejó la bolsa sobre la mesa. Miró alrededor. La luz natural entraba débil por las cortinas entreabiertas. El ambiente olía a encierro. ¿Y Tomás? En el trabajo. Llega más tarde. Clara se sentó con ella. No tardó en ir al grano. Leí tus mensajes. Lo de la mujer del balcón. Lucía se tensó. No quiero que pienses que estoy loca. No lo pienso, respondió Clara, tomándole la mano. Pero quiero ayudarte. Sea lo que sea. Lucía sonrió, aliviada. Por primera vez en semanas, no se sentía sola. Esa noche, Clara se quedó a dormir. A las 2:30 de la mañana, Lucía la despertó en silencio y la llevó al living. No digas nada. Solo mira. Clara apartó la cortina. Y la vio. La anciana. De pie, en el balcón de enfrente. Sonriendo. Su figura pálida bajo la tenue luz del edificio. Inmóvil, como una estatua. Pero, sus ojos se movieron. Siguieron a Clara cuando se inclinó levemente. Clara dio un paso atrás, helada. ¿La viste? Clara asintió, en silencio. Pero a la mañana siguiente, frente a Tomás, algo cambió. No vi nada raro, dijo Clara, mientras desayunaban. Lucía la miró, incrédula. ¿Qué? Pero sí. Clara le apretó la pierna debajo de la mesa. Fuerte. Una señal. Lu, intervino Tomás. No puedes seguir sin dormir. Necesitas ayuda real. Quizás deberías ver a alguien. Lucía bajó la mirada. La taza temblaba entre sus manos. Clara no dijo nada más. Pero cuando se despidió esa tarde, le susurró al oído. No estás loca. Pero no le digas más a nadie. Te están escuchando. Lucía comenzó a escuchar sonidos por las noches. No golpes. No pasos. Dientes. Como si alguien masticara algo crujiente, pero sin comida. Como huesos rotos entre las encías. Provenían del living. Siempre a las 2:33 de la mañana. La primera vez, pensó que era su imaginación. La segunda, que podía ser un roedor entre las paredes. Pero la tercera noche bajó, móvil en mano, dispuesta a grabar. Cuando llegó al living, el sonido cesó. Pero la ventana del balcón estaba abierta. Y ella sabía que la había dejado cerrada. El viento frío le revolvió el cabello. Se acercó despacio. Grabando. El teléfono temblaba en su mano. Apuntó hacia el balcón de enfrente, y la vio. La anciana estaba ahora dentro de su propio departamento. Ya no en el balcón. Ahora más cerca de la ventana, más visible. Como si quisiera que Lucía la viera bien. Y por primera vez, la anciana levantó la mano. Tenía algo entre los dedos, un mechón de cabello castaño. Lucía soltó el teléfono. Corrió al baño. Se encerró. Se miró en el espejo. Tenía un trozo de cabello menos. Alguien algo le había arrancado un mechón mientras dormía. A la mañana siguiente, Tomás no quiso escuchar. ¿No será que te lo cortaste vos?
¿En algún episodio de ansiedad, tal vez? Lucía no contestó. Pero por dentro, ya no sabía si podía confiar en sí misma. Lucía dejó de hablar. Tomás pensó que era una forma de castigo. O una defensa. Pero no era eso. Era miedo. Puro y primitivo. Cada vez que hablaba, sentía que alguien la respondía desde adentro. No con palabras. Con movimientos. Como si su lengua ya no fuera suya. Una noche, mientras él dormía, fue al baño y se miró de nuevo al espejo. No buscaba su reflejo. Buscaba otra cosa. Se desabotonó la camisa del pijama y observó su clavícula. Algo sobresalía apenas bajo la piel. Tocó. Era duro. Frío. No era hueso. Se acercó más. La piel parecía inflamada, estirada por dentro. Tomó unas pinzas del botiquín y, temblando, presionó. La piel se abrió. Y lo que sacó, era un diente humano. Limpio. Pequeño. No suyo. Vomitando, lo dejó caer en el lavabo. Cayó con un clink seco contra la porcelana. Detrás de ella, el espejo se empañó. No por su respiración. Había un aliento. Otro. Justo detrás de ella. Se giró bruscamente. Nadie. La puerta estaba cerrada. Pero el espejo ahora mostraba algo que no debería estar allí. Su reflejo tenía la sonrisa de la anciana. Tomás encontró el baño limpio. Lucía dormía profundamente, o al menos eso parecía. Solo el espejo tenía algo extraño. Una marca ovalada en el centro, como si una boca arrugada lo hubiera besado desde adentro. Lucía se despertó en el suelo. La luz del sol entraba tibia por la ventana. No recordaba haber dormido allí, ni haber cerrado la puerta con llave. Se incorporó lentamente. La alfombra tenía marcas, como si hubiera arrastrado algo pesado. O a alguien. Caminó hacia la cocina. Todo parecía normal, hasta que vio el papel en la mesa. Una nota. Escrita con su letra. No dejes que vuelva. No abras la puerta si soy yo. Lucía se quedó paralizada. ¿Qué? Tomás apareció por el pasillo. ¿Qué hacías anoche tan tarde en la calle? ¿Qué? Te vi desde el balcón cuando volví del trabajo. Estabas parada en la esquina, sola. Con un vestido blanco. Lucía negó con la cabeza. Yo, no salí. Estabas parada ahí. Te saludé, pero no respondiste. Y cuando subí, estabas dormida en el sillón. Lucía tragó saliva. Volvió al papel. Lo giró. Del otro lado había otro mensaje, con la misma letra, aunque más torpe. Temblorosa. No le creas a Tomás. Ya no es él. Durante los días siguientes, encontró más notas. En libros. Dentro del microondas. Abajo de la almohada. Todas escritas por ella. Todas con advertencias. A veces eran frases sin sentido. La llave está en el ojo. No mire su reflejo. Otras, mensajes desesperados. Sácala de mí. Quiero salir, pero me usa cuando duermo. Una noche, al revisar su celular, encontró una grabación de audio. Duraba 2 minutos. Era su voz. Pero no recordaba haberla grabado. No tengo mucho tiempo. Cuando despiertes, no me vas a recordar. Si ves esto, si lo escuchas, significa que ella está tomando más espacio. Me duele el cuerpo. Me duele el alma. No la dejes entrar más. Pero si ya está adentro, no la dejes salir. Lucía dejó caer el celular. Corrió al baño. Se miró al espejo. Y no vio nada. El reflejo no estaba. Solo el vidrio vacío. Como si el espejo ya no la reconociera. Tomás nunca había creído en fantasmas. Y aún ahora, no diría que cree. Pero algo en Lucía no está bien. Algo cambió. Todo empezó con lo más simple, los ojos. Ella solía dormir profundamente, con la boca apenas entreabierta. Rara vez hablaba dormida. Pero esa noche, la tercera desde que encontró la nota en la cocina, la escuchó decir algo. No era su voz.
Era áspera, grave, como si alguien más hablara desde su garganta. Y hablaba en un idioma que él no entendía. Un murmullo, gutural, como un rezo. Como un ritual. Tomás encendió la lámpara. Lucía estaba sentada en la cama. Despierta. Lu. Ella lo miró. No pestañeaba. Los ojos no estaban enfocados. ¿Estás bien? Ella sonrió. Una sonrisa leve, sin dientes. Y dijo algo más. Algo claro. Ya no sos vos, Tomás. Él retrocedió, pero parpadeó, y Lucía volvió a estar acostada. Dormida. Como si nada. A la mañana siguiente, Tomás la observó con atención. Desayunaron en silencio. Lucía parecía más tranquila. Incluso más ella. Pero cuando fue a tirar la basura, vio algo que lo heló por completo. En el fondo del tacho había otra nota. La sacó. Estaba arrugada y manchada con algo marrón. La reconoció al instante, la letra era de Lucía. No le hables. No lo mires. No le digas que sabes. Tomás la leyó 3 veces. Y sin saber por qué, la guardó en el bolsillo, como si eso pudiera protegerlo. Desde ese día, empezó a dormir con la puerta del cuarto apenas entreabierta y con el celular grabando en la mesa de noche. Por si acaso. Tomás despertó de golpe. No por una pesadilla. Por un sonido. Un arrastre lento. Como de pies descalzos por el piso de madera. Miró el reloj, 3:17 de la mañana. La lámpara de noche seguía encendida. Lucía no estaba en la cama. Se levantó despacio, sin hacer ruido. El pasillo estaba oscuro, pero la puerta del baño tenía la luz encendida. Se acercó. La puerta estaba entreabierta. ¿Lu? No hubo respuesta. Empujó suavemente. Lucía estaba de espaldas al espejo. Desnuda. Inmóvil. Tomás tragó saliva. Lu, ¿estás bien? Ella giró la cabeza, muy despacio. Sus ojos estaban abiertos, pero no eran los suyos. No expresaban nada. Solo vacío. Tomás dio un paso atrás. Y entonces ella habló. ¿Por qué estás despierto? Porque vos no estabas en la cama. No fui yo. Fue ella. Tomás quiso responder, pero algo en la voz de Lucía lo detuvo. No era miedo. Era culpa. Como si ya hubiera hecho algo. Y lo recordara con claridad. Lucía, horas después, se despertó en la cama. No recordaba haber vuelto allí. Tampoco recordaba haber hablado con Tomás. Fue al baño, aún en silencio. En el espejo había marcas de dedos, como si alguien lo hubiera presionado desde adentro. Y en el lavamanos había tierra. Tierra oscura, húmeda. Con un olor agrio, como a madera podrida. Entonces escuchó su celular vibrar. Era un mensaje de Tomás. Desde el trabajo. ¿Te sentís mejor? No hablamos de lo de anoche. Lucía respondió. ¿Qué pasó anoche? Pasaron 5 minutos sin respuesta. Luego, solo un mensaje más. No sé si fuiste vos. Tomás decidió instalar una cámara. No se lo dijo a Lucía. La escondió en la estantería del living, apuntando al pasillo y a la entrada del baño. Activaba con sensor de movimiento. La dejó grabando durante la noche. A la mañana siguiente, se despertó antes que Lucía. Preparó café. Se sentó con el celular. Abrió la app de la cámara. Solo había un video nuevo. Duraba 2 minutos. Grabado a las 3:03 de la mañana. Le dio play. El pasillo estaba en calma. La luz de la luna iluminaba parcialmente el marco de la puerta del baño. Durante 30 segundos, no pasó nada. Y entonces, algo se asomó. Primero un borde oscuro. Luego una mano. Una mano huesuda. Temblorosa. Los dedos parecían largos, demasiado largos. Como ramas secas. A los 40 segundos, una cabeza apareció por el marco. Lenta, en un movimiento antinatural, como colgando de un hilo invisible. Una anciana.
La piel flácida, pálida. Los ojos hundidos, pero abiertos. Muy abiertos. Miraban directo a la cámara. O peor, directo a quien estaba detrás de la cámara. No decía nada. Solo, estaba ahí. Mirando. Tomás sintió un escalofrío en la nuca. A los 20 minutos del video, la figura dio un paso. No se escuchaba el sonido, pero se veía el leve balanceo del cuerpo. Estaba completamente descalza. Vestía una bata vieja, que parecía mojada en las puntas. Se detuvo frente a la puerta de su habitación. Miró. Y sonrió. Una sonrisa sin dientes, con los labios pegajosos, como si no se hubieran abierto en años. Y ahí, sin moverse, miró durante los 40 segundos restantes del video. Hasta que la pantalla se oscureció de golpe. Tomás se levantó de golpe. Corrió al pasillo. Nada. El baño estaba vacío. La habitación también. Lucía aún dormía. Volvió al celular. Abrió el video otra vez. Lo adelantó. Todo igual. Pero al llegar al final, notó algo que antes no había visto. En el último segundo, justo antes de que el video se corte, la cámara se mueve. Como si algo se hubiera acercado lo suficiente como para tocarla. Y entonces, una última imagen. Un rostro. A centímetros del lente. Negro. Arrugado. Y con la boca abierta. Como si fuera a tragarse todo. Mientras Tomás revisaba la grabación en el living, con el café ya frío entre las manos, Lucía se despertó sola. No era raro últimamente. Se puso una bata y fue directo a la cocina. No encendió la luz. La oscuridad ya no le molestaba tanto. Peor era su cabeza. Abrió la heladera. Sacó agua. Y entonces, lo escuchó. Toc, toc, toc. No era la puerta. Era algo más, cercano. 3 golpes, lentos, sordos. Como nudillos contra madera. Se giró. La puerta del armario bajo la bacha estaba entreabierta. Ella estaba segura de que la había cerrado la noche anterior. Se agachó. La abrió. Nada. Solo un poco de humedad. Y tierra. ¿Tierra? Pasó los dedos. Estaba fresca. Húmeda. Tenía ese olor a campo cerrado. Se quedó en silencio. Y entonces, escuchó una respiración. No venía de atrás. Ni del living. Venía de adentro del armario. Una exhalación lenta. Fuerte. Y luego, una voz. No era un grito. Ni un susurro. Era un canto. Una melodía triste, casi infantil. En una voz desgastada, vieja, pero dulce. Como una abuela que canta sola. Lucía retrocedió, tropezó con una silla, la luz del pasillo parpadeó. Y justo antes de salir corriendo, vio una mano. Una mano apoyada dentro del armario. Como si alguien estuviera acomodándose para salir. Corrió al cuarto. Cerró la puerta. Respiraba como si hubiera corrido una maratón. Y sin darse cuenta, se encerró en el baño. Cuando levantó la vista, se encontró con su reflejo. Pero no era su reflejo. Era ella misma, sí. Pero, sonriendo. Una sonrisa que Lucía no tenía. El reflejo levantó una mano, como para acariciar el espejo desde adentro. Y entonces, Lucía gritó. La luz se cortó. Tomás no le dijo nada a Lucía del video. Ni de la figura. Ni de la sonrisa. Ella estaba pálida esa mañana. Apenas desayunó. Tenía los ojos rojos, pero no dijo por qué. Tomás sintió un nudo en el estómago. ¿Y si todo lo que está pasando no es real? ¿Y si es Lucía? ¿Y si soy yo? Pero en vez de hablar, investigó. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Tomás tomó el celular y la notebook. Volvió a ver el video. Pausó en el rostro. Capturó el fotograma. Lo amplió. La imagen era borrosa, pero había algo familiar. Abrió un buscador. Escribió cosas vagas. Anciana aparece pasillo grabación.
Mujer mayor terror cámara. Leyendas urbanas ancianas. Fantasmas sin dientes. Nada útil. Hasta que probó algo más específico. Anciana túnica blanca sonrisa sin dientes. Una historia apareció. Un hilo en un foro viejo, de hace 10 años. ¿Alguien más ha visto a la madrina de los pasillos? Era un post extenso, mal escrito, lleno de faltas. Contaba la historia de una mujer muy anciana que se aparecía en casas donde antes había vivido gente sola. Decían que cantaba canciones viejas. Que la primera vez solo se asomaba. Pero que si la mirabas a los ojos, te empezaba a visitar más seguido. Y que si te sonreía, ya no había forma de echarla. Tomás tragó saliva. Había una respuesta. Un comentario. Una usuaria llamada Lu-Noche respondió. No es un fantasma. Es una presencia. Una grieta. Vive en lugares donde se perdió algo, o alguien. No la llamen. No la reten. No le devuelvan la mirada. Y al final, una frase que lo dejó helado. Yo vivía en el departamento 4B, calle Lavalle 732. Me mudé hace 2 meses. Si todavía están ahí, salgan. Tomás se quedó en silencio. Lavalle 732. 4B su dirección. Su piso. Su hogar. Se levantó, abrió la ventana del dormitorio. Afuera, la ciudad seguía su vida. Pero en el vidrio de la ventana, justo en el reflejo, alguien estaba de pie detrás de él. Una silueta. Inmóvil. Tomás se dio vuelta de golpe. Nada. Pero el aire estaba más frío. Mucho más. Pasaron 2 días. Tomás estaba, raro. No distante, no frío, pero ocupado. Siempre con el teléfono, siempre con algo en la cabeza. Cuando Lucía hablaba, él respondía con frases cortas, automáticas. ¿Te pasa algo?, preguntó ella una noche. ¿A mí? No, todo bien, dijo él, sin mirarla. Y no volvió a preguntar. Lucía intentó hablar con Clara. Le mandó un mensaje. Me está pasando de nuevo. No sé si estoy bien. Me gustaría hablar. Pasaron horas. Nada. Un visto, sin respuesta. Al día siguiente, probó llamar. Vos, este número no está disponible en este momento. ¿La bloqueó? ¿Se olvidó de ella? Sentada en la sala, con las luces apagadas y solo el parpadeo del televisor, Lucía sintió que la casa era otra. Los pasillos parecían más largos. Los muebles más lejos. El reloj, detenido. Y en un momento, oyó pasos. No del edificio. No de arriba. En la cocina. Fue despacio. Encendió la luz. Todo normal. Hasta que miró la silla. Había un plato servido. Con comida. Alguien había cortado el pan. Lucía se quedó inmóvil. No recordaba haberlo hecho. Y Tomás no estaba en casa. Había salido por algo de trabajo. Se sentó frente al plato. Lo observó. Había algo escrito con salsa de tomate. 3 letras. Torpes. Como escritas con los dedos. Asterisco asterisco L o asterisco asterisco. Lucía empujó la silla hacia atrás de golpe. Tocó su celular. Temblaba. Llamando a Clara. Este número no está disponible. Y entonces, del cuarto al fondo, una risa suave. Una risa vieja. Rota. Como si los pulmones fueran de polvo. Lucía no se movió. Solo respiró. 1, 2, 3 veces. No estoy sola. No estoy sola. No estoy sola. Pero no lo decía con esperanza. Lo decía con miedo. En la noche, Tomás volvió. Lucía ya estaba en la cama, despierta, pero con los ojos cerrados. No quería hablar. Tomás se acostó. Ella sintió su peso. Su calor. Pero entonces, lo sintió más cerca. Demasiado. Un rostro sobre el suyo. Una sonrisa. Lucía abrió los ojos, asustada. Tomás dormía, de espaldas.
pero alguien la había mirado. Y en el reflejo del televisor apagado, todavía había un rostro en la oscuridad. Lucía pasó la mañana en el balcón. No sabía cuántas horas llevaba ahí. Miraba la calle. Gente pasando. Autos. Perros. Y de repente, un pensamiento. Todos tienen a alguien. Ella también lo tenía. O eso creía. Tomás estaba en la habitación, con la notebook abierta y ojeras hasta el alma. No se hablaban mucho últimamente. Intercambiaban frases de rutina. ¿Querés café? Sí, gracias. ¿Dormiste bien? Más o menos. Pero las miradas ya no eran lo que eran. Él se perdía en algo que no decía. Y Lucía ya no tenía fuerzas para preguntar. Esa tarde, mientras Tomás hablaba por teléfono en voz baja, Lucía entró al baño. Cerró la puerta. Se miró al espejo. Y por un segundo, solo un segundo, no se vio a sí misma. La imagen era la de una mujer más vieja. Cansada. Con una sonrisa familiar. Lucía gritó. Tomás entró de golpe. ¿Qué pasó? Lucía, temblando, no pudo decir nada. Se miró de nuevo. Ahora su reflejo era normal. No me estás escuchando, dijo con voz quebrada. ¿Qué decís? ¿Que ya no estás acá? ¿Que me estoy cayendo a pedazos y vos ni siquiera lo notas? Tomás quedó mudo. Lucía salió. Agarró su mochila. Guardó ropa, el celular, una billetera vieja. ¿Qué haces? Me voy. ¿A dónde? No lo sé. A casa de mi madre. De Clara. A la estación de tren. No puedo seguir acá. Tomás se acercó. Intentó tocarle el brazo. Ella retrocedió como si la fuera a quemar. No sabes lo que se siente dormir al lado tuyo y sentirme más sola que cuando vivía sola. Tomás quiso hablar. No pudo. No supo. Lucía se fue. La puerta quedó abierta unos segundos. Y entonces se cerró sola. Con un golpe sordo. Como si la casa misma no quisiera que ella saliera. Lucía bajó del colectivo sin mirar a nadie. Tenía frío, aunque el sol picaba. Caminó unas cuadras, cruzó una placita vieja, y llegó a un edificio que olía a humedad y recuerdos. Era el departamento de su madre. Vacío desde que murió. Lucía conservaba las llaves. No había podido soltarlo del todo. Lo usaba a veces para pensar o esconderse del mundo. Esa tarde lo necesitaba más que nunca. Al entrar, el aire estaba pesado. La madera crujía bajo sus pies. Todo seguía igual. Los sillones con fundas blancas, las plantas secas, la alfombra algo sucia. Estoy sola. Al fin sola. Se duchó. Se sirvió un té. Y por unas horas, el mundo pareció detenerse. Hasta pensó que tal vez todo lo que sentía, era solo estrés. Que necesitaba dormir. Que todo se iba a pasar. Cayó la noche. Lucía despertó en el sillón, con el televisor encendido en un canal que no recordaba haber puesto. Una película vieja. En blanco y negro. Una anciana miraba directo a cámara. Sonreía. No hablaba. Lucía agarró el control. Cambió de canal. La imagen volvió a ser la misma. Y la anciana, más cerca. Apagó el televisor. Silencio. Fue al baño. Se miró al espejo. Y por primera vez en días, vio su reflejo sin miedo. Suspiró. Pero al salir del baño, todas las luces estaban apagadas. No había tormenta. No se cortó la luz. Solo, se apagaron. Lucía avanzó, tanteando. Entró al living. Y en el centro del sillón blanco, una figura sentada. La luz del poste de la calle entraba apenas. Lo suficiente para ver un rostro. Viejo. Pálido. Inmóvil. Lucía no gritó. No corrió. Solo dijo, con un hilo de voz. ¿Qué quieres? La anciana giró la cabeza, lento. Y por primera vez, habló. Te estoy mirando desde antes que nacieras. Lucía cayó de rodillas.
Y ahora, te ves igual que yo. Y en el reflejo del vidrio, Lucía ya no se veía joven. Ya no se veía viva. Lucía no durmió. El reloj marcaba las 3:37 de la mañana. La luz de la calle se filtraba por la persiana, formando líneas sobre el piso. La anciana ya no estaba en el sillón. Se había desvanecido sin dejar sonido, olor ni sombra. Solo una palabra quedó grabada en la mente de Lucía. Te ves igual que yo. Lucía se paró frente al espejo del pasillo. Se estudió. Bajo los ojos, unas ojeras nuevas. La piel, más seca. La boca, como si se hubiera replegado hacia adentro. Me estoy volviendo vieja. Pero algo no encajaba. La Lucía del espejo no se movía al mismo tiempo. Tardaba una fracción de segundo en imitarla. Lucía levantó la mano. La del espejo la siguió, lento. Lucía sonrió. La del espejo no. Esto no puede estar pasando. Volvió a la habitación, encendió todas las luces. Agarró una libreta vieja de su madre. Había usado esa libreta de chica cuando tenía pesadillas. Su madre le decía que escribiera todo lo que soñaba, para quitarle poder. Empezó a anotar. Vi a la anciana otra vez. Me habló. Me dijo que me estaba convirtiendo en ella. Creo que no estoy sola. Ni afuera. Ni adentro. Y sin saber por qué. Escribió una frase con letra temblorosa. Ya no soy Lucía. Sintió un ruido. Algo cayó en la cocina. Fue corriendo, sin pensarlo. Un frasco roto. Y sobre el suelo, una foto. Lucía se agachó. Era una de las pocas fotos que quedaban en ese lugar. Ella, de chica. Con su madre. Y detrás, una sombra, difusa, en la ventana. Nunca la había notado antes. Pero ahí estaba. La misma silueta. La misma sonrisa. La anciana. Lucía comenzó a llorar. ¿Qué me estás haciendo?, susurró. Y una voz, no suya, respondió en su cabeza. Te estoy devolviendo lo que siempre fuiste. Solo que no lo sabías. Tomás no podía dormir. Había llamado 3 veces a Lucía. Todas sin respuesta. Mandó mensajes. Audios. Nada. Al principio se enojó. Después se preocupó. ¿Y ahora? Tenía miedo. Recordó algo. Un detalle de hacía semanas. Lucía había dicho, una noche medio en broma. Esa vieja me mira como si ya me conociera. Y entonces, sin pensarlo demasiado, Tomás abrió la laptop. Empezó a buscar en foros, en redes, en grupos locales de vecinos. Puso palabras sueltas. Mujer mayor misteriosa. Anciana acosadora. Se me aparece una señora. Sombra vieja. Nada útil. Hasta que entró a un foro viejo, con interfaz noventosa. Ahí encontró un hilo titulado. ¿Alguien más la vio? Tomás abrió el post. No sé cómo explicarlo, pero hay una anciana que aparece frente a casas, observa a mujeres jóvenes por semanas y después, desaparecen. Algunas se internan. Otras simplemente ya no hablan. La mayoría nunca volvió a ser la misma. La fecha del post, 2009. Tomás tragó saliva. Siguió leyendo. Alguien había subido una foto, escaneada de un archivo policial antiguo. Una mujer joven, con ojos perdidos. El archivo decía, caso sin resolver 1993. Y al fondo, la sombra de una anciana. Tomás amplió la imagen. Y ahí lo vio. La sonrisa. Los ojos vacíos. La misma figura que Lucía describía. Fue entonces que buscó en los archivos públicos. Años atrás, Lucía le había contado el nombre completo de su madre, Beatriz Fuentes. Puso el nombre en el registro digital del hospital municipal. Y lo encontró. Internación en 1997, cuadro de psicosis aguda. Diagnóstico reservado. Alta voluntaria en 1999. Reingreso en 2003. Fallecida en 2006. Lo último que aparecía era una nota escrita por un psiquiatra.
Paciente afirma que la mujer de la ventana volvió a buscarla. Muestra temor extremo a su propio reflejo. Tomás se quedó inmóvil. La madre de Lucía también la vio. Lucía no sabía si había dormido o simplemente se había desmayado. Cuando abrió los ojos, era de día. O eso parecía. La luz era blanca, casi artificial, como la de un quirófano. Estaba acostada en el sillón, tapada con una manta que no recordaba haber buscado. El televisor seguía apagado. El reloj marcaba las 7 en punto. No avanzaba. Lucía se levantó, aún con la sensación pegajosa del miedo encima. Fue a la cocina. Agua. Té. Cualquier cosa para volver a sentirse humana. Al abrir la alacena, notó algo raro. Las tazas. No eran las suyas. Eran las de su infancia. Con dibujos gastados. Una tenía su nombre escrito con marcador, Lucía Jardín de Infantes. Esto no estaba ayer. Tomás salió apurado del departamento. Había decidido ir al lugar. No podía más con la espera, la incertidumbre. Tenía la dirección del departamento de la madre de Lucía en un correo viejo. No recordaba el piso, pero se la iba a jugar. Mientras caminaba hacia la parada del colectivo, algo le llamó la atención. Una figura parada frente a un local cerrado. Una mujer mayor. Muy quieta. No parecía esperar el colectivo. Solo miraba. Tomás aceleró el paso. Lucía volvió al baño. Se lavó la cara. Y al alzar la vista, la vio. Otra vez. La anciana. En el espejo. Pero esta vez, no estaba sola. Había dos reflejos. Uno era el de la anciana. El otro, el de otra Lucía. Más vieja. Más apagada. Y esa versión de sí misma, hablaba. Deja de resistirte. ¿Quién eres?, dijo Lucía, en voz alta. Soy la que siempre fuiste. La que siempre vas a ser. No, yo no soy vos. ¿Estás segura? ¿Cuántas veces pensaste en desaparecer? ¿Cuántas veces quisiste que todo terminara? Yo solo vengo a cumplir ese deseo. Lucía retrocedió. Tropezó con la alfombra. Cayó. Golpe en la espalda. Dolor real. Y desde el suelo, la voz siguió escuchándose. Pero ya no venía del espejo. Venía de adentro. No necesitas ayuda. Necesitas rendirte. Lucía gritó. Como si el aire mismo le quemara los pulmones. Tomás llegó al edificio. Tocó el portero. Nadie respondió. Probó con otros departamentos, mintiendo que traía un pedido. Alguien le abrió. Subió las escaleras de dos en dos. Tocó la puerta del departamento. Nada. Golpeó más fuerte. Lucía, soy yo, ábreme. Silencio. Apoyó el oído. Del otro lado, un murmullo. Como si alguien hablara bajito. Pero con dos voces al mismo tiempo. Una era la de Lucía. La otra, no. Lucía, Lucía, por favor, gritó Tomás, con la palma golpeando la puerta. Desde adentro, los murmullos se hicieron más claros. No eran palabras completas. Eran sonidos rotos. Como si alguien intentara hablar con la boca llena de agua. Tomás buscó en su mochila. Sacó un llavero viejo. Entre las llaves, había una que Lucía le había dado años atrás. No pierdas esta, es la del departamento de mi vieja. La metió en la cerradura. Giró. Clic. La puerta se abrió sola. Oscuridad. No total. Pero sí espesa. El tipo de sombra que no se genera por falta de luz, sino por exceso de algo más. Algo denso. Antiguo. Tomás entró. Llamó. Lucía, ¿estás acá? Soy yo. Nada. Avanzó por el pasillo. La puerta del baño estaba entreabierta. Dentro, el espejo estaba cubierto de vaho. Pero había algo escrito con un dedo. Ella vive en mí. En el dormitorio, Lucía estaba sentada en el borde de la cama, mirando hacia la ventana. Inmóvil.
el cabello húmedo, los ojos abiertos, pero sin parpadear. Tomás entró despacio. Lu. Ella giró la cabeza. Muy despacio. Demasiado. Y algo no estaba bien. Sus ojos no eran del todo suyos. Tenían un brillo distinto. Como si miraran desde otro lugar. ¿Lucía? Ella sonrió. Una sonrisa frágil. Falsa. ¿Te acuerdas de la foto que encontramos en casa de mi mamá? Dijo con una voz sin tono. Sí. Yo estoy en esa foto. ¿Qué? No, no puedes estar. Estoy. Siempre estuve. Solo que no me habías mirado bien. Tomás se acercó. La quiso tocar. Lucía se estremeció, como si le doliera. No te acerques, susurró. ¿Por qué? Porque ya no soy yo. Eso no es verdad. Estás acá, conmigo. No. Estoy allá, dijo, señalando el espejo. Tomás miró. Y en el reflejo, no había solo uno de ellos. Había tres figuras. Lucía, Tomás y la anciana, entre ellos, tocando sus espaldas con las manos huesudas. Lucía cerró los ojos y habló con la voz partida. Si me quieres ayudar, tienes que romperlo. ¿Romper qué? El espejo. Tomás no dudó. Agarró una silla. La alzó. Y con todas sus fuerzas, la lanzó contra el espejo. Crash. Vidrio estallando. Trozos cayendo como lluvia pesada. Gritos. No solo de Lucía. Gritos viejos, de otras bocas, de otros tiempos. Un lamento colectivo atrapado durante años. Cuando todo se detuvo, solo había polvo y silencio. Lucía estaba tirada en el suelo, desmayada. Tomás corrió a sostenerla. Lucía, Lucía. Ella abrió los ojos. Y por primera vez en días, eran sus ojos. Lucía abrió los ojos. El techo. La lámpara oscilando apenas. Un olor a polvo y humedad. ¿Estás bien?, preguntó Tomás, con la voz quebrada. Ella lo miró. Asintió lento. Pero no habló. La llevaron al hospital. No tenía heridas. No había señales de golpes ni consumo. Solo agotamiento. Eso dijo el médico. Estrés acumulado. Crisis emocional. Pasó 2 días en observación. Tomás la acompañó en todo momento. Se turnaban para dormir. Ella tomaba té. Miraba la ventana. Y no decía mucho. Volvieron al departamento. Al de ellos. Lucía no quiso volver al de su madre. Dijo que era momento de dejarlo ir. Tomás no insistió. Guardaron sus cosas. Tiraron algunos muebles viejos. Lucía cambió las cortinas. Puso plantas nuevas. Hasta volvió a pintar el balcón. Se siente más nuestro, no, dijo una tarde. Tomás asintió. Y por un momento, todo parecía tranquilo. Pasaron semanas. Lucía dormía mejor. Reía más. Volvía a escuchar música mientras cocinaba. Pero cada tanto, se detenía frente al espejo. Solo por unos segundos. Como quien escucha algo. Como quien espera una respuesta que no llega. Una noche, Tomás se levantó para ir al baño. El departamento estaba en silencio. Pero, mientras volvía a la habitación, escuchó algo. Un sonido bajo. Lejano. Como una voz. Venía del espejo del pasillo. Tomás se detuvo. Miró. Solo se veía a sí mismo. Pero por un instante. Muy breve. Juraría que había alguien más atrás. Una figura quieta. Con el cabello blanco. Sacudió la cabeza. Parpadeó. Nada. Volvió a la cama. Lucía dormía de lado, con la mano bajo la almohada. Tomás la miró. La acarició con los dedos. Y en la oscuridad, ella susurró, dormida. No rompas el espejo esta vez. Tomás se quedó quieto.
muy quieto. Y en la otra habitación, el espejo del pasillo empezó a empañarse. Solo.